La palabra que vamos de leer rapidito se encuentra en Jeremías, capítulo 17, versículo del 5 al 10. Gloria a Dios. Que no tengan una Biblia, le doy un par de segunditos para que la busque o entren en su celular. Baje la aplicación de la Biblia. Hay que tener la espada siempre con nosotros, porque sin ella fracasamos, hermano. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 17, versículo del 5 al 10. Se lee la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Gloria a Dios. El versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Gloria a Dios. Poderosa palabra del Señor. Así que con esa palabra le entrego la parte a nuestro hermano Jonás para ver lo que el Señor tiene para guardado para nosotros en esta noche. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano Jonás. Amén, ministro. Dios te continúe bendiciendo. Dios bendiga a todos los que nos sintonizan a esta hora y los que nos verán de una forma diferida también. Dios les bendiga. Es más que un placer en esta noche ya estar aquí en este altar radial, trayendo palabra de Dios, palabra del cielo, a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, y también a los que nos sintonizan. Bendecimos las vidas de cada uno de los que nos escuchan, y también oramos por el pastor de mi hermano Luis, para que el Señor le dé su pronta recuperación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche vamos a traer un tema. Bendecimos el nombre del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias, los que nos sintonizan, en Daniel capítulo 3, versículo 24 hasta el 28. Daniel 3, 24 hasta el 28. Dice de la siguiente manera: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos 3 varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel
y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ella es vida. Asimismo, como declaró el salmista en el Salmo 119, versículo 105, ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te damos gloria y te damos honra por la misma, porque tú nos dejaste este manual de regla, de fe, de conducta para nosotros llegar al cielo. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y amén. En esta noche traemos un tema, bendecimos el nombre del Señor, el cual ha ministrado mi vida en los últimos días, mayormente los momentos difíciles que nos ha tocado vivir a través de este año y el año pasado, especialmente los momentos que hemos atravesado. Bendecimos el nombre del Señor. Mientras preparaba este bosquejo un día, era bien ministrado y me puse a pensar en las situaciones que como cristianos tenemos que atravesar en muchas ocasiones. Y aún la iglesia del Señor, que hemos sido comprado a precio de sangre, entendemos que en algún momento vamos a pasar por situaciones las cuales el Señor va a permitir en nuestras vidas para que su nombre sea glorificado. Es por eso que en esta noche me he animado a predicar bajo el tema "No ha sido fácil, pero todavía estamos de pie". Bendecimos el nombre del Señor. No ha sido fácil. Quizás algunos de los que nos escucharán en esta noche dirán, pero ¿cómo es que van a predicar acerca de sufrimiento, acerca de que no es fácil, acerca de situaciones que tenemos que atravesar? Bendecimos el nombre del Señor como cristianos. Quizás muchos dirían que ¿por qué no declaramos la palabra que declaró aquella tsunamita en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 18 hasta el 28, donde esta mujer tsunamita tiene un niño? El niño crece, pero acontece un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo al varón de Dios: pedí yo hijo a ti, mi señor. ¿No dije yo que no te burlase de mí? Bendecimos el nombre del Señor. Aquí vemos una mujer completamente atribulada. Una mujer que después de tener su hijo, que Dios le había dado a través del milagro que Dios usa al profeta Eliseo, el muchacho muere. Cuando el muchacho muere, bendecimos el nombre del Señor. Vemos nosotros que esta mujer sale corriendo donde su marido, sale corriendo y toma un asna, toma un siervo y va donde el varón de Dios.
Y mientras ella iba por el camino, bendecimos el nombre del Señor. Cuando Jesse, el siervo, la encuentra, ella le dice a Jesse que todo estaba bien. No pierda de contexto en esta noche el versículo o el tema del mensaje. No ha sido fácil, pero todavía estamos de pie. Aquella mujer, bendecimos el nombre del Señor. En muchas ocasiones, cuando estudiamos la palabra de Dios, muy mal interpretamos este pasaje y pensamos como cristianos que nosotros no vamos a pasar por situaciones y que tenemos que seguir proclamando y diciendo lo que dijo esta mujer, que aún con un muchacho muerto en su cama, ella seguía declarando que todo estaba bien. ¿Es pecado que nosotros digamos que no ha sido fácil? ¿Es pecado que nosotros digamos que pasamos por tribulaciones en nuestras vidas? Lo que es pecado, bendecimos el nombre del Señor, es que nosotros no reconozcamos que en medio del problema, que en medio de la situación, Dios no está en control. No importa, bendecimos el nombre del Señor, la situación que nos toque atravesar. No importa la situación que Dios permite en nuestras vidas. Si nosotros estamos bien con el Señor, nosotros vamos a salir victoriosos porque Él está con nosotros como un poderoso gigante. Aleluya. Nosotros vemos esta mujer le dice a Jesse que todo estaba bien. ¿Por qué esta mujer le dice a Jesse que todo está bien? Esta mujer le dice a Jesse que todo está bien porque Jesse, el siervo de Eliseo, no tenía la respuesta que ella buscaba. Pero inmediatamente ella llega donde el hombre de Dios, aquel que tiene la respuesta que ella buscaba. Ella inmediatamente le dice al varón de Dios: yo no te pedí hijo a ti, yo no te dije que te burlases de mí, yo tengo el muchacho muerto, estoy pasando por una situación. Bendecimos el nombre del Señor. Y Eliseo, el siervo de Dios, le dice a Jesse: toma mi báculo y ve donde el muchacho y ponlo sobre su cara. Y la mujer le dice a Eliseo: no, te juro por Dios que eres tú que tienes que ir donde está el muchacho, porque tú eres quien tiene la respuesta de parte de Dios. Es muy importante, bendecimos el nombre del Señor, que nosotros entendamos que como cristianos vamos a pasar situaciones. Hay un mover que nosotros escuchamos en los últimos tiempos, donde solamente se predica un evangelio de no sufrimiento, un evangelio que no se sufre, un evangelio, bendecimos el nombre del Señor, donde hasta muchos le han puesto pare de sufrir. Pero es muy importante que nosotros conozcamos que cada vez que nosotros queremos agradar a Dios, vamos a pasar por situaciones, pero en medio de esas situaciones, Dios estará en control, Dios estará en nuestras vidas. Y es por eso que hemos leído aquí en Daniel, bendecimos el nombre del Señor, en el capítulo 3, donde los amigos de Daniel que están en el cautiverio babilónico, estos amigos de Daniel son entrados en el fuego. Y mientras ellos son entrados allá en el fuego, hay un cuarto hombre que se pasea con ellos. Esto es una teofanía, porque quien se paseaba en medio del fuego era el mismo Dios cuidando a los amigos de Daniel. Dios podía impedir que estos hombres llegasen al horno de fuego, pero Dios no lo impidió. Dios lo que hizo fue que permitió que ellos vayan al horno de fuego, y en medio del horno de fuego Dios se entró con ellos y Dios lo cuidó. Aleluya. Nosotros estamos pasando por momentos difíciles. Nosotros vemos tiempos de pandemia, un COVID-19, bendecimos el nombre del Señor, que ha venido a poner el mundo patas arriba. Y nosotros, la iglesia, no hemos sido la excepción. Muchos de los nuestros han muerto. Muchos de nuestros familiares han partido. Otros, bendecimos el nombre del Señor, han quedado en algunos estados difíciles en su vida secular. Pero nosotros debemos de entender que si Dios permite que la iglesia, si Dios permite que nosotros pasemos por situaciones,
Él la permite con un propósito. Él la permite con un motivo. Bendecimos el nombre del Señor. Él está en medio de esta situación en nuestras vidas. Él nos está cuidando en la hora de fuego que como iglesia a nosotros nos ha tocado atravesar. No es tiempo, amigo, hermano que me escucha, de que tú te pongas cabizbajo a pensar que Dios no está en control. Dios está en control. Él permite que caigamos en el fuego, pero en medio del fuego es que nosotros conocemos a Dios y terminamos diciendo, así mismo como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nosotros debemos de entender, bendecimos el nombre del Señor, que hemos pasado momentos difíciles y no es pecado que reconozcamos los momentos difíciles que nos toca atravesar. Y es por eso que nosotros leemos en segunda de Crónicas, el capítulo 20, versículo 17, cuando vemos a un Josafat, ahí bendecimos el nombre del Señor, que tiene guerra con los moabitas y los amonitas. Nosotros vemos aquí en segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 10 al 17, cuando los moabitas y los amonitas se unen para pelear en contra del pueblo de Dios. Josafat reconoció que había un problema. Josafat reconoce, bendecimos el nombre del Señor, que él no tiene fuerza para pelear contra los moabitas y los amonitas. Y Josafat lo único que hace es juntar al pueblo. Josafat lo único que hace, bendecimos el nombre del Señor, es entrar a la presencia del Señor y decirle al Señor, al junto del pueblo, aún los niños comenzaron a cantar, comenzaron a orar, se reunieron para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Y cuando Josafat le dice al Señor, Señor, hay una multitud que es muy grande. Yo ni el pueblo tenemos fuerza para pelear contra grande multitud. Te pedimos que asimismo bendecimos el nombre del Señor, como tú libraste a nuestros padres, también nos libre a nosotros en este momento de prueba que nos ha tocado vivir. Y dice la Biblia que los moabitas y los amonitas estaban ya dispuestos, listos a ir a pelear en contra de Josafat. Cuando leemos el contexto histórico aquí de segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 10 al 17, los moabitas y los amonitas estaban solamente a 40 kilómetros del pueblo escogido por Dios. Y cuando Josafat entró a la presencia del Señor y le declaró el problema, le declaró la situación, dice la Biblia que un profeta se levanta de en medio del pueblo y le dice a Josafat, Josafat, el Señor dice así, la guerra no es tuya, la guerra es de Dios. Y dice la Biblia, bendecimos el nombre del Señor, que los amonitas y los moabitas se confundieron y se mataron uno contra otro. Había un problema, había una situación. Josafat la reconoce y él va a la presencia del Señor. Hemos vivido este 2020 que acaba de transcurrir, un año que nos marcó al mundo, marcó la iglesia, un año de pandemia, iglesias cerradas, hemos sufrido los embates, compañeros de trabajo se han muerto, compañeros jóvenes de estudio, en mi caso, se han muerto. Hemos visto en el 2020 una revuelta política social, hemos visto caos, hemos visto cristianos confundidos por el sistema apóstata que se ha levantado aún en los nuestros. Pero nosotros estamos aquí en esta noche para decirte que aunque no ha sido fácil, como nos hemos mantenido confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en medio de los embates, en medio del caos político, en medio de la revuelta social, nosotros, la iglesia, seguimos de pie, bendecimos el nombre del Señor, porque no estamos peleando con nuestras fuerzas. El león de la tribu de Judá está a nuestro lado. El Rey de Reyes y Señor de Señores está a nuestro favor. Y es por eso que el apóstol Pablo declara, inspirado
inspirado por el Espíritu Santo. Bendecimos el nombre del Señor, que nosotros, la iglesia, que hemos confiado en la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, somos más que vencedores. Y la palabra más que vencedor no es lo mismo que vencedor, porque el que es más que vencedor es quien tiene que pelear por él. El león de la tribu de Judá, el que nunca ha perdido una batalla, es quien pelea tu batalla, es quien pelea mi batalla. Por lo tanto, aunque no ha sido fácil, vamos a seguir de pie. Bendecimos el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Este año he sido bien ministrado. Bendecimos el nombre del Señor por lo que por lo que me ha tocado vivir como persona. En mi lugar de trabajo y mientras preparaba este bosquejo, sentía la presencia del Señor que corría por mi ser. Porque no es lo mismo nosotros hablar de lo que hemos leído en un libro. No es lo mismo nosotros hablar de lo que nos han contado. Nosotros tenemos que ser cual discípulos que una vez testificaron. Nosotros hablamos de lo que hemos oído, pero también de lo que hemos vivido. No ha sido fácil, pero cuando creemos en el Rey de Reyes, vendrán amenazas, vendrán tantas situaciones en contra nuestra, pero cuando nosotros descansamos en nuestro Señor, nosotros vamos a ser más que victoriosos. En mi lugar de trabajo en el 2020, trataron de sacarme del lugar de trabajo. Vi muchas personas, bendecimos el nombre del Señor, con más señoría que yo, ser sacado del lugar de trabajo, y Dios guardarme en medio de esta situación. Nosotros vemos, bendecimos el nombre del Señor, momentos difíciles. Nosotros vemos, bendecimos el nombre del Señor, caos a nuestro alrededor. Pero la Biblia tiene promesa para nuestras vidas, que el ángel de Jehová acampa alrededor de quien le teme y también lo defiende. No ha sido fácil, iglesia, pero todavía seguimos de pie. No importa, bendecimos el nombre del Señor, lo que nosotros como iglesia tengamos que atravesar. Muchas de nuestras iglesias en medio de la pandemia tuvieron que cerrar, pero aún las iglesias cerradas, Dios trajo la provisión para pagar la renta. Dios trajo la provisión para pagar el mortgage. Dios trajo la provisión para darnos el sustento. Dios trajo la provisión para darnos el vestido. Y se cumplió en nuestras vidas lo que declara el salmista en el Salmo 37:25, donde él declara: joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Bendecimos el nombre del Señor. El profeta Isaías declara en el capítulo 43, versículo 13: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Bendecimos el nombre del Señor. Lo que Dios va a hacer en tu vida, no hay nadie que lo estorbe. El único que estorba lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida, somos nosotros mismos, porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Bendecimos el nombre del Señor. En junio 9 del año 2018, mientras estaba predicando en las calles de New York, vidas siendo transformadas por el poder del santo y bendito evangelio, drogadictos entregando drogas en las manos y diciendo que no querían seguir consumiendo estupefaciente. Vimos brujos, bendecimos el nombre del Señor, siendo libertados de la hechicería por el poder del Señor. Y ese sábado, bendecimos el nombre del Señor, 9 de junio, mientras yo estaba predicando, mi papá cae postrado en la iglesia que también iba a predicar con un ACV. Mi papá dura 3 horas en el baño de la iglesia, ahí postrado. Bendecimos el nombre del Señor. Y era un momento, en el mismo momento,
cuando yo estaba predicando en las calles de New York. Quizás humanamente yo podría cuestionar a Dios y decirle a Dios: ¿por qué tú permites? Bendecimos el nombre del Señor, que en medio de una gloria, cuando tú me estás usando con poder y gloria, mi papá caiga en esa situación. Y el Señor, mientras yo pensaba, el Señor traía a mi corazón: lo que yo hago, tú no lo vas a entender. Bendecimos la gloria de Dios. Por eso dice Moisés en Deuteronomio 29:29, que las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las reveladas nos pertenecen a nosotros. En medio de la situación de mi padre, la familia se unió más. En medio de la situación de enfermedad de mi papá, bendecimos el nombre del Señor, estamos más unidos. Hemos visto la gloria de Dios. No ha sido fácil, pero todavía estamos de pie, porque nuestra confianza sigue cimentada en aquel que un día nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué situación tú estás atravesando en este momento, amigo, hermano que me escucha? Quizás tú piensas que todo se ha terminado. No todo se ha terminado. El que te llamó de las tinieblas a la luz admirable no va a permitir que tú caigas en vergüenza. Tenemos que hacer lo mismo que hizo Josafat, que cuando el enemigo se levantó, cuando se levantaron los moabitas, cuando se levantaron los amonitas, Josafat solamente levantó sus manos al cielo y le dijo al Señor: Señor, yo no tengo fuerza. Señor, son demasiado para mí, pero tú que libraste a nuestros padres, también puedes librarnos ahora. Amigo que me escucha, hermano que me escucha, el Dios de Josafat es el Dios que nosotros predicamos en este momento. ¿Por qué nosotros nos afligimos? Bendecimos el nombre del Señor. Dice Isaías capítulo 54, versículo 15 al 17. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros debemos de entender que para llegar a la Canaán que Dios nos promete, tenemos que pasar por un desierto. Pero en medio del desierto que significan situaciones, que significan pruebas, que significan adversidades, Dios está con nosotros en medio del desierto. En medio del desierto, Él nos provee de columna de fuego para que no nos extraviemos de noche. En medio del desierto, bendecimos el nombre del Señor. Él provee columna de nube para que el sol no nos queme. En medio del desierto, bendecimos el nombre del Señor. Aunque no es fácil, seguimos de pie porque Él provee el maná que necesitamos. En medio del desierto, bendecimos el nombre del Señor. Él provee los manantiales de agua fresca que nosotros necesitamos para no morir de sed. En medio del desierto, Él provee la ropa que nosotros necesitamos. En medio del desierto, Él provee el calzado, porque Él es Jehová Jireh. Él es el que provee. Aunque no sea fácil las situaciones que atravesamos, debemos de entender que si nos mantenemos apegados, abrazados a aquel que nos llamó, nosotros saldremos en victoria. No hay pandemia que detenga la iglesia del Señor. No hay COVID-19 que detenga el evangelio del Señor. Lo que Dios dijo un día se va a cumplir. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca va a pasar. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, asimismo como el profeta Ageo. Dios lo usa en Ageo capítulo 2, versículo 6 hasta el 9.
porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros no somos la excepción. Nosotros vamos a pasar por situaciones, y es por eso que el apóstol Pablo dice allá a los Romanos en el capítulo 8, versículo 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendecimos el nombre del Señor. Daniel y sus amigos vivieron momentos difíciles al servirle a Dios, pero en medio de cualquier hostilidad se mantenían en pie. En medio de cualquier persecución se mantenían en pie. Daniel y sus amigos prefirieron no adorar ningún ídolo que Nabucodonosor había construido. Estamos en el presente rodeado de diferentes ídolos, la iglesia del Señor. Hay idolatría en la política, hay idolatría en las leyes inmorales, existe la apostasía, pero en medio de cualquier caos, en medio de cualquier situación, la iglesia del Señor tiene que seguir creyendo que no está desamparada. El león de la tribu de Judá está a tu lado. El Santo de Israel, aquel que derramó su sangre preciosa y pura en la cruz del Calvario, no te ha llamado para que tú caigas en vergüenza, aunque esté pasando por momentos difíciles. Aunque sea difícil, va a seguir de pie. En medio del caos, en medio de la situación, nosotros conocemos a Dios. Mi primera hija, bendecimos el nombre del Señor, que va a cumplir 16 años ahora en octubre. Cuando mi primera hija va a nacer, los médicos dicen que tiene síndrome Down o Down síndrome y la madre tiene que abortar. Nosotros como cristianos no creemos en el aborto. Nosotros tenemos principios establecidos en la palabra de Dios que son instrucciones. Por lo tanto, la Biblia, que es la palabra de Dios, es nuestra regla de fe y de conducta, y no importa lo que digan las leyes inmorales, los preceptos establecidos por Dios están por encima de cualquier ley que atente en contra de lo establecido por Dios. Y dijeron los médicos que teníamos que abortar, y fuimos a diferentes hospitales. En diferentes hospitales el mismo diagnóstico nos daban, que la niña tenía síndrome Down. Yo le decía a los doctores: yo la recibo, mi primera hija, como Dios me la mande. La voy a amar y la voy a cuidar, porque yo no creo en el aborto. Y pasamos momentos difíciles, vinieron caos, vinieron adversidades, y un día, cuando era el último appointment, la última cita para nosotros ir al doctor, porque ellos querían abortar sí o sí, nosotros decidimos quedarnos en casa. Y cuando nos quedamos en casa, yo oré por la niña en el vientre de su madre, y yo le dije al Señor: Señor, si es tu santa y bendita voluntad, tú puedes darme mi primera hija sana y salva. Bendecimos el nombre del Señor.
Inmediatamente yo sentí la presencia del Señor que embargó mi ser desde la cabeza hasta los pies. Y yo sentía como una confirmación del cielo diciéndome: el Señor te la voy a entregar sana y salva. Bendecimos el nombre del Señor. Mi hija nace, y cuando mi hija nace, yo me olvidé de lo que los doctores decían. Pero un día, bendecimos el nombre del Señor, me pongo a ver mi hija, y cuando tengo mi niña cargada, me acuerdo de todos los diagnósticos que los médicos dijeron, donde fuimos a diferentes hospitales, donde recibimos consultas de diferentes doctores, y todos coincidían con lo mismo. Y cuando yo vi mi hija linda, sin ningún problema, sin ningún síndrome Down, a mí me pasó por la mente: voy a demandar los hospitales. Porque esos hospitales lo que hicieron o lo que querían era que yo matara a mi hija. Y cuando yo pensé en mi mente demandar los hospitales, sentí una reprensión del cielo donde el Espíritu Santo me decía: eres un abusador, porque ella sí tenía síndrome Down, pero yo la sané. Bendecimos el nombre del Señor. Me dio una vergüenza con el Señor y le dije: Señor, perdóname, no voy a mover ninguna tecla para demandar ningún hospital, ni tampoco ningún doctor, porque tú eres el Dios que te mete en el proceso. Bendecimos el nombre del Señor cuando te creemos a ti, y tú eres el Dios que avergüenza la ciencia cuando los médicos dicen algo en contra de lo establecido por ti. Y le dije: Señor, perdóname. Bendecimos el nombre del Señor. Un día, guiando mi carro, ya mi niña con 8 años iba detrás de mí, y la hija mía me dice: papi, muchas gracias por no permitir que los doctores me mataran. Le digo yo a mi hija: pero ¿quién te dijo eso? Y me dijo: mami estaba diciendo en la iglesia que tú peleaste en los hospitales, que tú peleaste con doctores. Los doctores querían matarme, y tú oraste por mí en el vientre de mi madre. Y tú, bendecimos el nombre del Señor, a través de lo que tú hiciste, yo estoy aquí. Y la niña mía se quitó el cinturón detrás de mí y me dio un abrazo mientras yo guiaba, y me dijo: papi, muchas gracias por no permitir que los doctores me mataran. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios que se metió en el fuego con los amigos de Daniel. Ese es el Dios que, aunque vivamos momentos difíciles y sean bien difíciles, seguiremos de pie. Bendecimos el nombre del Señor. Estaban los amigos de Daniel en medio de un fuego, pero en medio de ese fuego ellos se mantenían de pie. Es por eso que el profeta Isaías declara en Isaías capítulo 54, versículos 7 y 8: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová, tu Redentor. A su nombre sea la gloria. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Y el versículo 10 dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Bendecimos el nombre del Señor. Las promesas de Dios son seguras. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho en su santa y bendita palabra? ¿Piensas tú que hay pandemia o hay COVID-19 que pueda parar lo que Dios ha establecido? La iglesia del Señor sigue siendo la iglesia. Y es por eso que el profeta Isaías, que me gusta tanto, en el capítulo 43 dice: cuando pases por agua,
por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te vas a quemar, ni tampoco las llamas te van a consumir. Bendecimos el nombre del Señor. Es el mismo Dios que está en medio de la prueba cuando nosotros estudiamos su santa y bendita palabra de Dios. Dios siempre va a estar con nosotros en medio de nuestra prueba. Él nunca nos va a abandonar en medio de nuestras situaciones. Él nunca te va a dejar. Es por eso que el apóstol Pedro escribe, donde Dios le dice: el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo os fortalezca y Él mismo os establezca. Debemos, iglesia de Jesucristo, entender que el sufrimiento no es el final. El sufrimiento nos perfecciona. El sufrimiento, bendecimos el nombre del Señor. En medio del sufrimiento conocemos a Dios. Nosotros tenemos que hablar, pasar por el proceso, porque en medio del proceso nosotros conocemos a Dios y terminamos diciendo, asimismo como Job dijo un día después de haber pasado el proceso, donde él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros leemos a Lucas capítulo 22, versículo 31, el Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estamos viendo nosotros aquí este versículo, que el mismo Jesús le está diciendo a Pedro que Satanás ha pedido su alma para zarandearlo. Y Satanás le dice: préstame a Pedro que lo voy a zarandear. Jesús lo que le ora al Padre es para que la fe de Pedro no mengüe, para que la fe de Pedro no falte. Una pregunta retórica: ¿tenía o tiene Jesús el poder para impedir que Satanás nos zarandee? Claro que tiene el poder, pero Jesús permite que Pedro sea zarandeado porque en medio de esa situación Pedro iba a conocer a Dios. En medio de esa situación Pedro iba a entender a quién él le servía. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros debemos de entender que vamos a pasar por situaciones, pero en medio de esas situaciones Dios siempre estará con nosotros. Y la iglesia de Jesucristo seguirá siendo la iglesia del Señor. No tema, hermano que me escucha. No temas, pastor llamado por Dios. No temas, porque el Dios que te llamó es el Dios que te va a seguir respaldando en medio de cualquier situación. Aunque no sea fácil, si mantiene tu confianza puesta en Dios, va a seguir de pie. Y es por eso que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 14 hasta el 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Señor sigue y seguirá siendo baluarte y columna de la verdad.
no hay apóstatas, no hay doctrinas, no hay herejías que tumben la iglesia del Señor. No hay COVID-19, no hay situaciones adversas. No importa quién esté en el poder legislando leyes inmorales, la iglesia de Jesucristo va a seguir de pie hasta que un día Jesucristo venga por nosotros y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a un poco de tiempo, como dijo el profeta Ageo, haré temblar los cielos, y no importa a quién se levante, la gloria postrera de nuestras vidas será mayor que la primera. Querido amigo, no ha sido fácil, no es fácil, pero si tú mantienes tu confianza puesta en el Señor, en aquel que derramó un día su sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario, vamos a seguir de pie, porque no estamos solos. El león de la tribu de Judá está a tu favor y está a mi favor. No ha sido fácil, pero todavía estamos de pie. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. De mi parte, mi hermano Luis con nosotros. Gloria, gloria, gloria a Dios.